Entonces, comenzamos con el título es de enfermedades inflamatorias. Ya sabemos que es un tipo de enfermedad pulpar junto con las patologías degenerativas y el final de todo, que es la necrosis. Entonces, vamos a hablar en un principio de las pulpitis reversibles. Vamos a dejar ingresado el tema de las pulpitis irreversibles para en el segundo bloque hablar solamente de las tipos sintomáticas y asintomáticas. Y al final, un pequeño, dos diapos de necrosis finalmente. Yo les envié un video asincrónico de los test de sensibilidad que son súper importantes que ustedes los manejen bien y que entiendan cómo usarlos para poder orientar el diagnóstico, porque todavía les falta. Y les voy a enviar otro video de asincrónico de patologías degenerativas para que en esta oportunidad le demos todo el tiempo a la patología inflamatoria, que es la más importante clínicamente. clínicamente. Entonces, previo a esto, tenemos que consignar que la pulpa está rodeada por el tejido dentinario y que este tejido dentinario basa toda su conformación estratégica y tridimensional, organizativa de la estructura alrededor de los túbulos dentinarios, por donde pasa la prolongación odontoblástica. Entonces, esta situación de los túbulos, que son verdaderos canales que pueden ser utilizados por las bacterias o por las toxinas de las bacterias, va a permitir que la velocidad, aunque entre un agente nocivo hasta la pulpa, es relevante. Va a permitir que sea más rápido o más lento el paso. Y sobre todo cuando después estos odontoblastos generan una respuesta en la dentina para generar esta dentina esclerótica a nivel de los túbulos o una dentina terciaria a nivel de la cámara. Entonces, esta es la estructura dentinaria. Aquí tenemos una imagen muy bonita de una histología en que acá por este extremo se ve, en esta zona, se ve todo el tejido dentinario, ¿cierto? Dentina primaria, dentina secundaria, y aquí la capa odontoblástica que va a dar paso después al tejido pulpar propiamente tal. En este caso, eh, como decíamos, están aquí a nivel dentinario, no se ven, pero están los túbulos dentinarios que permiten la llegada rápida de la bacteria o de sus toxinas hacia la pulpa y que va a generar una respuesta vascular, como se ve acá, una respuesta de los vasos sanguíneos, como es típica en cualquier otro lado de la inflamación aguda. Recuerden que la inflamación aguda es una respuesta eminentemente vascular. Aquí estamos viendo todos los capilares y los vasos sanguíneos absolutamente hiperémicos por el aumento de la llegada de la sangre a este tejido pulpar. Entonces, habíamos visto la estructura básica de la dentina, pero también tenemos que recordar que en forma fisiológica y en forma normal, el diente va a tener dentina primaria, que es aquel que aparece cuando el diente recién se está formando en el germen dentario y los odontoblastos comienzan a producir la matriz de dentina. Eso es dentina primaria y se va a formar, formar, formar hasta que el diente erupcione y comience a tener otros estímulos, como por ejemplo el de la oclusión. Y ahí va a aparecer la dentina secundaria, que es con algunas características distintivas. Por ejemplo, la dentina primaria es de una posición rápida, en cambio la dentina secundaria es una posición muy, muy lenta a lo largo de toda la vida. Porque si fuera rápida, rápidamente también
nos quedaríamos sin cámara pulpar, porque la dentina se va poniendo, poniendo, entonces va cada vez haciendo más pequeñita la cámara pulpar. Estas dos dentinas siempre van a estar en salud. Le pase lo que le pase al diente, aunque esté sano, siempre vamos a encontrar dentina primaria y secundaria. Sin embargo, cuando un diente es sometido a algún estrés, a alguna injuria y sobre todo a la caries, vamos a tener dentina que reacciona, reaccional, respuesta, irregular. Tiene muchos nombres. ¿Ya? Y esto se da en enfermedad. Principalmente, obviamente, en una enfermedad inflamatoria como es la caries. Y también tenemos un tipo especial que es la dentina esclerótica, que es aquella que se pone, como les decía yo hace un rato atrás, alrededor de los túbulos dentinarios y los va cerrando, colocándole obstáculos a las bacterias para impedir el paso de estas hasta el espacio cameral y el tejido pulpar. Entonces va sellando los túbulos, la dentina esclerótica. Bien, la dentina primaria dijimos que era en salud fisiológica, primaria y secundaria, y después tenemos la dentina que es producto de una enfermedad, de una noxa sobre el diente, y es la dentina terciaria. Bien, las patologías pulpares, ya sabemos, degenerativas, inflamatorias, las más relevantes clínicamente, y finalmente la necrosis. Aquí está toda la clasificación de las pulpitis reversibles, donde tenemos las sintomáticas con una hipersensibilidad, ¿cierto? Las irreversibles con las sintomáticas y las asintomáticas, y ahí la subdivisión en serosa, que es solo inflamación, y purulenta, que a esta inflamación se le suma el contenido de pus, ¿cierto? Y las asintomáticas, que tenemos la hiperplásica, donde hay un crecimiento del tejido cameral, un crecimiento exorbitante hacia afuera, y la ulcerada, que es simplemente aquella en que la cámara se hizo una abertura, hay una comunicación con el medio externo y por ahí sale toda la presión. Aquí también falta, dentro de la asintomática, aquella que es de bajo grado de inflamación crónica. Por lo tanto, aun cuando esté cerrada, la inflamación es tan pequeñita que tampoco genera sintomatología. Entonces, ahí se le suma un tercer elemento. Y la necrosis, que vamos a ver si es aséptica, es decir, sin bacterias, o una necrosis séptica, es decir, aquella que es provocada por las bacterias. Bien, vamos rápidamente a la pulpitis inflamatoria, la respuesta a la patología inflamatoria. ¿Cómo se produce esta inflamación? Igual que en todos los otros lugares donde hay inflamación. Exactamente el mismo proceso que ustedes estudiaron en segundo, cuando vieron inflamación aguda e inflamación crónica. Vamos a ver que hay algunas características particulares de esta inflamación, pero que tienen que ver más que nada con la estructura externa al tejido pulpar, que es la dentina, que le arma un cofre, ¿cierto? Unas paredes ahí inextensibles. Pero lo que es en el tejido blando, en el tejido pulpar, la inflamación va de la misma forma en que ustedes lo aprendieron el año pasado. Entonces, en un resumen, vamos a tener un edema, que es la salida de líquido de los vasos sanguíneos, porque por diversas noxas, ya dijimos las bacterias o sus toxinas que están provocando esta caries, o por algún trauma, un golpe, un codazo, sobre todo en los deportes, ¿cierto? En una riña, en alguna pelea, o por el trabajo de la turbina sobre la pieza dentaria, etcétera, etcétera, vamos a tener una estimulación de los vasos sanguíneos. Recuerden ustedes que primero hay una vasoconstricción fugaz y después una vasodilatación más mantenida, donde hay una permeabilidad de los vasos, salida de los líquidos hacia el espacio intersticial, y este líquido se va a quedar ahí, va a empezar a producir mayor aumento de la cantidad de líquido en el tejido extravascular, y esto va a generar un aumento de presión, ¿cierto?
porque recordemos que tenemos vasodilatación, pero también se nos ha sumado una gran cantidad de sangre extra. Eso es la hiperemia activa. La hiperemia activa por vasodilatación aumenta la llegada de sangre y por la permeabilidad vascular va a permitir esta salida del exudado con la formación del edema. Y este edema va a ir aumentando la presión en el tejido pulpar. Entonces, por esta salida del líquido, ¿sí? Entonces se va a generar este aumento de la presión extracelular en el espacio cameral, ¿sí? Que es un espacio inextensible. Por lo tanto, aumenta la presión, aumenta, pero esta no se disipa, no se va hacia ningún lado. ¿Por qué? Porque tenemos paredes que contienen eso. Entonces, es una verdadera bomba de tiempo, va sumando aumento de la presión intracameral. Esto tiene dos complicaciones. Una, que hay una estimulación de las terminaciones nerviosas cada vez más fuerte, y es por eso que vamos a tener en un principio, en las pulpitis reversibles, vamos a tener una sensibilidad, pero provocada. El dolor debe ser provocado, ¿cierto? Porque todavía la inflamación es leve. Sin embargo, cuando ya pasamos en estado irreversible, eso quiere decir que tenemos un proceso inflamatorio de mayor envergadura, con mayor presión ya en la cámara y en los conductos, en que la presión ya va a estimular en forma espontánea a las terminaciones dolorosas y por eso el dolor también se origina espontáneamente, es decir, desde adentro. Ya no necesito que venga la noxa desde afuera. A lo mejor la noxa desde afuera lo que va a hacer es que va a exacerbar el dolor. ¿Ok? Entonces, eso es una consecuencia, el dolor. Y la otra consecuencia tan importante es que va a haber un colapso de las venas. Es decir, tanta presión hay que las venas son apretadas. ¿Sí? Hay una estenosis venosa. Y eso provoca que la suciedad, los mediadores inflamatorios que se mantienen ahí, las toxinas bacterianas, no van a ser limpiadas, no van a ser evacuadas. Por lo tanto, se empiezan a concentrar. Aumenta y aumenta la concentración de ellas y finalmente estas sustancias van a terminar generando la necrosis de todo el tejido celular pulpar. Y eso obviamente se traduce en una necrosis pulpar, porque se ha vuelto un ambiente tóxico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se puede ir limpiando, no se va limpiando, no se va limpiando. Si se fuera limpiando, las toxinas van saliendo y la pulpa tal vez tendría una posibilidad de recuperación, pero como no sucede eso, finalmente va irremediablemente a la muerte, a la necrosis pulpar. Eso es la etiopatogenia simplificada, desde una inflamación pequeña que se relaciona con la pulpitis irreversible hacia una inflamación mucho más grave, más contundente, más amplia, que se relaciona con la pulpitis irreversible, y ahí ya pueden depender de las condiciones del diente, que se va a dar una pulpitis irreversible sintomática cuando hay mucha presión o una asintomática cuando hay una vía de escape, por ejemplo, en las que están con cámara abierta, o también cuando hay en vez de una pulpitis así extrema de mucha presión, hay una pulpitis a nivel, una respuesta ya más crónica, más leve, más moderada, pero mantenida en el tiempo. Esa es la pulpitis irreversible cerrada, pero de baja intensidad. Entonces, con eso ya explicamos todas las pulpitis habidas y por haber. Entonces, fíjense, acá tenemos lo mismo. Ahí se notan, fíjense, apenas se ven, pero se ven clarito ahí, ¿sí? Apenas en este espacio, me refiero yo, los túbulos dentinarios. Fíjense que llegan directamente sobre el odontoblasto y después hacia la respuesta del tejido pulpar. Fíjense que aquí ya ha habido una vasodilatación, hay una hiperemia activa, fíjense los vasos grandes,
mucho glóbulo rojo, ¿ok? Entonces, esto es lo que se llama la hiperemia pulpar, es decir, la llegada de mayor cantidad de sangre, asociado a una vasodilatación. Los vasos se enanchan, como por ejemplo aquí. Esto no es normal que tengamos un vaso tan grande. Y después la permeabilidad del endotelio que permite la salida del líquido, esta permeabilidad. ¿Ok? Después, para que pase del estado reversible al irreversible, hay aumento de la inflamación en el sentido de la distribución, abarca mucho más espacio, por lo tanto, finalmente toda la pulpa va a estar enferma. Distinto es la reversible, que como es focal, está solo en una parte, el resto de la pulpa, que está sana, tiene todos los mecanismos para hacer que ese espacio pequeñito con inflamación lo pueda recuperar. ¿Por qué? Porque todo el sistema venoso está funcionando bien y se pueden eliminar las toxinas vía venosa o también el proceso inflamatorio, los macrófagos y los neutrófilos van eliminando todas las bacterias agresivas. En cambio, en la pulpitis irreversible eso ya no hay pulpa sana o no inflamada que permita la recuperación. Entonces, hay aumento de la distribución, de la envergadura de la inflamación, aumento de la presión, colapso venoso, aumento de la toxicidad. Podría en un segundo momento aparecer este infiltrado inflamatorio de tipo purulento. Acuérdense que todo comienza con un infiltrado seroso, un edema seroso. Pero después este infiltrado, esta salida, este exudado, puede transformarse en un exudado purulento, si es que las bacterias empiezan a producir esta pus. Y finalmente eso ya recaba finalmente en una necrosis. ¿Ok? Perfecto. Y aquí en esta imagen se ve clarito el cuadro inflamatorio. Esto tómenlo muy en consideración porque va a ser parte de su primer laboratorio, que es precisamente de pulpitis. Por lo tanto, esto que yo les estoy contando ahora, que es el resumen, después lo van a ver con mayores detalles en fotografías similares a esta. Bien, aquí tenemos una imagen con aumento menor, donde vemos toda la estructura dentinaria y la pulpa en el medio, el tejido pulpar, y toda la vasodilatación, la respuesta vascular, digamos, inflamatoria a nivel más aumento. Aquí otra fotografía, esto de internet, pero también se puede ver, fíjense, la vasodilatación, la estenosis, el aumento de la cantidad de glóbulos rojos, es decir, mucha sangre. Hiperemia activa. Ya. Pero en otras partes del cuerpo, por ejemplo, al pegarnos aquí, a hacer un golpe o cualquier otro tipo de inflamación aguda, este tejido, el tejido blando, la piel, se distiende, por lo tanto la presión también se va aminorando, ¿ok? Porque la piel se puede estirar y eso disminuye un poco la presión interna, ¿ok? Pero acá estamos cercados por tejidos duros, que es lo que yo le decía que es una de las cosas que se ve distinto del proceso inflamatorio eh, a nivel del diente. El diente además tiene una circulación casi terminal, no hay otras vías de entrada, solamente el ápice, ¿cierto? Y además podemos tener dentina terciaria de tipo reparador, es decir, puede generar esta inflamación una respuesta a nivel de los ontoblastos con dentina terciaria. Esto también es una característica particular de este territorio. Bien, entonces eso nos lleva rápidamente, de acuerdo a tener claro ya este concepto de la etiopatogenia, en cómo funciona la clasificación de las pulpitis. Y ustedes saben que tenemos pulpitis reversible, que es de tipo sintomática, es decir, va a doler cuando nosotros aplicamos un estímulo, y las pulpitis irreversibles en su variedad sintomática, donde está ahí la serosa, donde hay solo inflamación, y la purulenta, donde hay además la aparición de pus. Y tenemos las asintomáticas, donde tenemos la ulcerosa, que es aquella donde la cámara pulpar tiene una pequeña abertura, donde sale toda la presión. La hiperplásica, donde se ha perdido gran parte de la corona, prácticamente la mitad de la corona.
Y eso hace que el tejido pulpar tenga una respuesta proliferativa exacerbada. Crece el tejido pulpar. Y por último está aquella que, aún siendo cerrada, es asintomática porque la inflamación ya no es, como yo les decía, con tanta parafernalia y aumento de la presión, sino que por el contrario es una inflamación pequeña, crónica, leve, moderada, pero mantenida por mucho tiempo. Entonces eso también la hace irreversible porque finalmente, aunque no moleste, aunque sea de larga data, igual va hacia la necrosis. ¿Ok? Y finalmente la necrosis pulpar como término ya del proceso patológico. Bien, adentrémonos un poquito más en la pulpitis irreversible. Es una condición inflamatoria suave, leve, moderada, podría llegar a ser, ¿cierto? Cuando recién está comenzando el proceso de la pulpa, es una respuesta de la pulpa, causada por estímulos nocivos. Nocivos, nosotros conocemos al proceso carioso, ¿cierto? Principal, pero también están los golpes, los traumatismos, los procesos químicos, los desgastes de la pieza dentaria, que son alteraciones dentarias post-eruptivas, como la atrición y todas esas cosas, que vamos a conocer en unas clases más adelante. Pero todo este proceso es capaz de retornar por diferentes razones, principalmente porque queda todavía tejido inflamatorio pulpar sano, permite que esto retorne. El área donde está enferma pueda ser devuelta a su normalidad. ¿Ya? Y esto va a ocurrir siempre y cuando retiremos el estímulo. O sea, retiremos los golpes, el trauma crónico, la caries, que el dentista remueva, ¿cierto?, con la turbina o con algún elemento manual, remueva la caries y se desaparezcan todas las bacterias que son las que están haciendo este estímulo. ¿Ok? Perfecto. Entonces puede volver a la normalidad. Hay hiperemia, como ya habíamos dicho. Está limitada solamente al área que tiene relación con los túbulos dentinarios involucrados. Es decir, si la caries empieza por proximal, por distal, probablemente todo este foco inflamatorio va a estar por distal. Al revés, si tenemos una caries proximal por mesial, probablemente todo el foco inflamatorio va a estar por la cara mesial. Y por último, si la caries comienza desde la cara oclusal, el proceso inflamatorio va a estar aquí en el techito de la cámara pulpar, siempre en relación a los túbulos por donde va llegando la estimulación química, bacteriana, en fin. ¿Ya? Entonces, hay hiperemia, está limitado a los túbulos, se puede apreciar dentina reparativa, que es la dentina terciaria, ¿cierto? Hay vasos dilatados y hay presencia de estas células inmunocompetentes, que son las células inflamatorias crónicas típicas, de los linfocitos, los macrófagos, también puede haber una mezcla de neutrófilos. Aquí siempre se hay una mezcla de mucho infiltrado mixto. ¿Ya? Los dos signos clásicos que ustedes no pueden olvidar, son que para que sea una pulpitis irreversible, la estimulación, la inflamación interior, todavía no logra que las terminaciones nerviosas sean estimuladas por sí solas. Entonces, para tener un dolor, este debe ser provocado por la comida, porque tomo café, porque tomo helado, porque estoy comiendo una ensalada, un dulce, o porque el dentista me tira aire o me tira agua. ¿Ok? ¿Hay alguien con el micrófono ahí? Rayen, por favor, fíjese. Y después, otra característica importante es eh, por favor, fíjense en los micrófonos. Milena, por favor. Ya, ahí sí. Gracias. El otro signo característico es que el dolor es momentáneo, es fugaz. Pueden ser 5, 10, 20, 30 segundos. ¿Ya? Eso es un promedio. Puede ser un poquito más, sí,
pero eso va a ser determinado por las características en que esté el diente. O sea, tengo una carie muy pequeña, tengo una buena higiene, sea una persona sana, o sea, joven. Entonces, yo tengo que ver algunas características aparte de los test de sensibilidad, ¿ya? Pero, pero en promedio, por consenso, 5 segundos, 10 segundos y hasta 30 segundos podríamos pensar en una pulpitis reversible. ¿Ya? Perfecto. Eso es un promedio. ¿Puede variar entre una persona y otra? Sí, puede hacerlo. Pero hablemos en términos generales de un promedio. ¿Ya? Para que sobre esa cantidad ya podríamos empezar a hablar de pulpitis irreversible si es que encontramos algunos otros elementos. Perfecto. Entonces, dos signos clásicos que a ustedes les va a servir para hacer el diagnóstico en la clínica. Entonces, cuando yo les hago casos clínicos, por ejemplo, les muestro esas tablitas de, de donde está el frío, la radiografía y todo, esto les va a servir, es fundamental. Y dice que el paciente llega sin dolor, por ejemplo, y yo le aplico el frío y al paciente le duele, pero le duele solo unos segundos, 5, 10 segundos, 20 quizás, eso ya, y después desaparece, eso yo tengo que interpretarlo como pulpitis reversible inmediatamente. ¿Ok? Perfecto. Ahora, a eso yo tengo que después sumarle las características radiográficas que se relacionan con la pulpitis reversible, con las pruebas de percusión y palpación, que también se relacionan, en general están negativas, pero si es que yo les pongo algunos antecedentes, ustedes tienen que determinar. Siempre una pulpitis irreversible, nunca, mejor dicho, nunca va a tener repercusión a nivel periapical. Por lo tanto, difícilmente va a tener una percusión positiva, una palpación positiva o una radiografía positiva. Siempre la radiografía va a estar normal, porque el proceso inflamatorio está arriba en la cámara. No alcanza a generar conflictos a nivel periapical. ¿Ok? Perfecto. Otro signo diagnóstico es lo que les decía. Una percusión, palpación normales, negativas, mejor dicho, negativas. No hay respuesta a eso. No hay movilidad tampoco. ¿Por qué? Porque no hay ninguna alteración periapical. Todo está en la pulpa. Y sobre todo en la pulpa de la cámara, bien lejos del ápice. ¿Ok? Entonces dijimos que puede ser por caries, por trauma, por elementos químicos, incluso por la iatrogenia, que es la posibilidad que un dentista, por ejemplo, con la turbina mal refrigerada, es decir, le aplica poca agua, entonces puede aumentar el calor que va provocando la turbina, porque recuerden que la turbina va rodando, girando, y eso genera un roce sobre la dentina, y este roce, ustedes saben que cualquier roce, si ustedes están mucho rato así, va a aumentar la temperatura, por lo tanto, en la pulpa pasa lo mismo, y si hay mucho calor, la pulpa se resiente y puede ser producto de una pulpitis. Por ejemplo, aquí, en que se la halló un muñón para una prótesis fija, si eso no se hace con la irrigación adecuada, con el agua en cantidad suficiente, yo perfectamente puedo generar una inflamación pulpar, incluso una necrosis pulpar. ¿Ok? Ahora, lo más común es que sea caries la causa de todo esto. ¿Cuál sería el tratamiento? Para la pulpitis irreversible, la remoción del estímulo, cualquiera sea este, un trauma cruzal, un golpe, una prótesis que esté molestando el dientecito y principalmente la carie, remover la carie por parte del odontólogo. Entonces, dolor en la pulpitis irreversible. Si la presión intrapulpar aumenta por encima del umbral de los receptores sensitivos, aparecerá un dolor de intensidad variable. ¿Ok? Que eso generalmente quiere decir que las terminaciones están más sensibles, más susceptibles. Entonces, ante un pequeño estímulo, la pulpa va a responder con dolor. ¿Ya? Pero tengo que estimularla.
por sí solo no alcanza por sí solo a generar esta estimulación. ¿Ok? Entonces se produce este dolor. ¿Y por qué se produce? Ya lo dijimos, porque hay un estado inflamatorio. ¿Ok? Inflamación, siempre uno de los signos cardinales de la inflamación es la sensibilidad, el dolor. ¿Ok? El dolor. Ojo, es súper importante que ustedes entiendan que la ausencia de dolor no significa que la pulpa esté inflamada. O sea, perdón, que no esté inflamada, porque podría estar ocurriendo otro proceso, un proceso degenerativo, que esté muriendo de a poco. Entonces tampoco va a haber una respuesta. ¿Ya? Eso para que lo tengan presente. Bien, digamos, ¿por qué duele? Porque existen estos mediadores químicos, que son aquellos que van a estimular las fibras sensoriales y permitir que se dé el impulso nervioso para generar esta vía del dolor hacia los centros del dolor que están en el cerebro y se manifieste el dolor. Se necesitan mediadores químicos. ¿Sí? Y estos mediadores químicos vienen dentro del proceso inflamatorio. Y son, por ejemplo, los derivados del ácido araquidónico, principalmente las prostaglandinas. Principalmente prostaglandinas. También tenemos liberación de aminas vasoactivas, como la histamina, también tenemos la bradiquimina, también tenemos el óxido nítrico, que es un vasodilatador endógeno, que esto permite y mantiene la vasodilatación, y muchos otros. Estos comienzan a aparecer en la pulpita irreversible. Ya tenemos, por algo, por algo, está más sensible que un diente normal, que un diente sano. Ya hay mediadores químicos. Y estos van aumentando, 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 que pasamos de una pulpita irreversible a una irreversible. En la irreversible ya estos mediadores químicos son estas toxinas que yo les decía que se van acumulando, que finalmente al principio sirven como algo beneficioso, pero después se transforman en algo dañino para el tejido pulpar y el proceso inflamatorio. Entonces, finalmente, la inflamación que comenzó como una respuesta de reparación, de ayuda, después se transforma en algo absolutamente negativo que puede llegar a la necrosis pulpar. Entonces, parte como ayudando a la pulpa y si no se detiene, finalmente es el causante de su propia muerte. Bien, aquí tenemos, como les dije, un proceso inflamatorio absolutamente focalizado. Fíjense que arriba está la dentina, la capa de odontoblastos y aquí una capa de dentina terciaria. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, el proceso inflamatorio absolutamente focalizado, muy pequeñito. Entonces aquí vamos a ver todo. Hiperemia, edema, exudado, en fin, células inflamatorias, de todo. ¿Ok? Aquí tenemos estos tractos, los túbulos dentinarios, donde vamos viendo cómo el proceso carioso va migrando, migrando, migrando y afectando los túbulos dentinarios hasta que al final tengo la respuesta inflamatoria aquí muy, muy cercano a los túbulos que están afectados. Acá también voy a tener una respuesta porque también hay túbulos afectados. ¿Se fijan? Perfecto. Todo muy focal. Bien, veamos un poco de las pruebas de diagnóstico que yo les mandé el video. Entonces, ya sabemos que existe la prueba al frío y al calor y de todas ellas, el frío es la más común y la que se realiza con la turbina también es la más común, porque está a la mano, lo puedo hacer al tiro. ¿Ok? Pero hay varias otras, como el examen radiográfico, que también puedo ver indirectamente la profundidad de las caries, y con eso yo hacer un poco de relación eh, cómo está el proceso inflamatorio intrapulpar. Pero me sirve de complemento. Nunca voy a poder diagnosticar algo solo con la radiografía. También están las pruebas de anestesia cuando hay piezas dentarias que el paciente no sabe qué diente es el que le duele. Bueno, entonces uno lo anestesia de forma separada y va viendo si eso genera algún cambio o no. ¿Ya? Está la prueba cavitaria, que es algo que se ocupa muy poquito,
es aplicar con la turbina, comenzar a desgastar el diente sin anestesia, despacito, despacito. Y si el paciente siente, ya lo dejamos de hacer porque ya sabemos que está vital. No tenemos que seguir. Solamente necesitamos la primera respuesta del paciente porque si no le vamos a generar dolor y eso sería iatrogenia. Y por último están las pruebas eléctricas que son muy difíciles de hacer, necesitan una aparatología. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacemos estos test? Ya les decía hace un rato atrás, los hacemos porque nos sirven de manera indirecta para conocer cómo está el estado pulpar. Ya dijimos que la inflamación siempre produce mayor sensibilidad a la pulpa, es uno de los signos cardinales de la inflamación. Las terminaciones nerviosas están más susceptibles. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora un diente con un estímulo más pequeñito de lo normal, de lo habitual, ya va a provocar molestias. Entonces, en un diente sano, un estímulo común y corriente no va a generar ningún problema. Va a sentir que le están aplicando frío o calor, pero en un diente que tiene inflamación, como está más sensible, ahora le va a doler. El umbral del dolor baja, entonces va a doler. Y por eso nosotros siempre tenemos que usar, para estos test de sensibilidad, lo dijimos en el video, un control sano. ¿Ok? Un control sano. Primero hacemos la prueba en el control sano y después lo hacemos en el diente de estudio. Tenemos que saber primero cómo reacciona la persona, un diente sano de esa persona, a los estímulos. Obviamente para después compararlo. Entonces, cuando el diente responde al frío, quiere decir dos cosas. Primero, que responde. Y eso significa que está vivo. ¿Sí? Indirectamente yo puedo decir que, entonces, si responde al frío, al estímulo aquí al nivel de la pulpa, es que la pulpa de la cámara está viva. ¿Ya? Y si duele, ¿sí? Ya no solo siente, sino que ahora duele. Entonces, además que está viva, yo puedo interpretar que está inflamada. Por eso usamos los test de sensibilidad. Esa es la lógica, el fundamento. Y ojo, se llaman test de sensibilidad, no de vitalidad. Para la vitalidad se ocupan otros exámenes que nosotros nunca lo vamos a hacer en la clínica, son muy difíciles de hacer. ¿Ya? Entonces, veamos un caso, una caries medianamente pequeña, normalmente no le molesta a esta persona, pero al tomar una bebida, al comer algo dulce, alguna ensalada, algún calor, al café, un helado, en fin. Son varios los estímulos que pueden provocar que le duela un poco, pero solo unos instantes, algo muy fugaz. Dijimos 5, 10, 20, 30 segundos y después se recupera. Eso quiere decir que los mediadores químicos tenían el ambiente de las terminaciones nerviosas más sensible, dolió, pero se recuperó rápidamente. ¿Ya? Perfecto. O por este, ¿cómo será la inflamación al interior de la cámara pulpar? A ver, voy a dejar esta pregunta abierta a los micrófonos, por favor. ¿Quién me puede responder? ¿Cómo será la inflamación al interior de esta cámara pulpar? Sabiendo que aquí hay un proceso de caries y que por ahí puede empezar una estimulación. ¿Cómo podrá ser la inflamación? ¿Quién me da alguna característica? Veamos con cuánta gente estoy conectado. A ver, hablen por sus micrófonos. Va a ser focalizada. Ya, perfecto. Una es focalizada. Bien, gracias. ¿Qué otra? De acuerdo a esta imagen, de esta caries, ¿con qué lo pueden relacionar ustedes? ¿Con un proceso inflamatorio de qué tipo? Reversible. Reversible, probablemente, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque no es una carie extensa. Perfectamente, entonces podríamos pensar que está como recién comenzando todo el proceso, ¿cierto? Eso en términos generales, ¿sí? Porque hay piezas dentarias, sobre todo en los dientes jóvenes, que los túbulos dentinarios son muy amplios, entonces a pesar de ser una carie pequeña, la rapidez con que puede llegar a la pulpa es muy grande, entonces puede ser muy agresivo. Pero en general, un proceso carioso pequeño como este, lo asociamos principalmente a un proceso reversible donde hay una inflamación focalizada. Perfecto. Entonces ahí está justamente, está localizada en el sector y probablemente si yo tiro agua, va a doler unos pocos segundos, va a haber una estimulación espontánea, perdón, momentánea. Entonces, veamos cómo sería la diferencia con una irreversible para ir estudiando. Ahora estamos en el proceso reversible, pero comparémoslo con la irreversible para estudiar más esta parte de la reversible. Por ejemplo, en la reversible se recupera, ¿cierto? En la irreversible siempre se muere. En la reversible no duele sola, yo tengo que provocar. En la irreversible es espontáneo, duele solo, ya sabemos por qué. El dolor dura muy poco. En la irreversible dura mucho rato, mucho tiempo. El dolor puede ser soportable porque la molestia puede ser leve, puede ser moderada, puede ser intensa. Depende de la persona. De verdad, puede ser una molestia leve, moderada o intensa. Pero lo que tiene de claro es que dura muy poco. ¿Ya? En cambio, la irreversible puede ser un dolor insoportable. ¿Ok? Pero también puede ser que no duela. Puede que tú tengas un paciente asintomático. En forma natural es asintomático, pero comienza a doler cuando yo le aplico el frío o el calor. ¿Ya? Su tratamiento es la obturación, la remoción de la carie y obturar. En cambio, la irreversible, el tratamiento es la endodoncia. O, lamentablemente, en algunos casos, la extracción. ¿Ok? Esas son las características fundamentales que diferencian a una reversible de una irreversible. Y esto lo tienen que saber muy bien. ¿Por qué? Porque son los antecedentes clínicos que ustedes necesitan para hacer su diagnóstico. Recuerden que había muchos tipos de clasificaciones de los diagnósticos pulpares, pero se eligió este de reversible e irreversible porque se hace en la clínica, inmediatamente en la clínica. Yo no necesito biopsia, no necesito hacer estudios complementarios, aparte de los test, ¿cierto? Pero yo lo puedo determinar inmediatamente en la clínica. Y para hacerlo en la clínica necesito precisamente conocer estos parámetros clínicos. Si no los conozco y no los sé diferenciar, no voy a poder nunca diagnosticar una pulpitis irreversible o una irreversible. Perfecto. Entonces, es absolutamente necesario. Bien, hemos llegado hasta aquí con las pulpitis reversibles. Vamos a continuar un poco más con las irreversibles. Voy a dejar enunciado lo que tiene que ver con la generalidad de la irreversible para dar un recreo después en una parte de la clase. Entonces, ya vimos todo el proceso etiopatogénico de cómo se produce la inflamación en todas las pulpitis, en todas, desde que comienza hasta que termina con el colapso venoso y la necrosis pulpar. Vimos también qué parte de ese proceso le corresponde a la pulpitis reversible y cuál le correspondería a la pulpitis irreversible. De acuerdo a cómo se comporta el tejido pulpar, vimos los cambios clínicos, sobre todo esto, los elementos clínicos, principalmente del estudio del dolor, que nos van a dar todos los datos necesarios para yo, con mi juicio clínico, determinar el diagnóstico de reversible o irreversible. ¿Ya? Entonces, todo eso ya lo vimos y es algo que tienen que
trabajar y estudiar. ¿Ok? Ahora vamos a seguir la evolución de este proceso en la pulpitis irreversible. Sabemos que son varios los tipos de pulpitis irreversible. Aquí tenemos 4, pero recuerden que tenemos que sumar la pulpitis irreversible cerrada de baja eh, intensidad, de baja grado. Entonces, tenemos 5 tipos de pulpitis irreversible. Entonces, de ahora en adelante, ustedes tienen que colocar el nombre completo de la pulpitis irreversible. No basta con colocar pulpitis irreversible. De acuerdo a los antecedentes clínicos que se den en el caso clínico, o en la fotografía, o cuando vean un paciente, ustedes tienen que, aparte de pulpitis irreversible, colocarle todos los apellidos que faltan, ¿ok? Porque son varios los diagnósticos de pulpitis irreversible. Perfecto. Entonces, ¿qué es una irreversible? Volvamos a repetir algunos conceptos. Es una inflamación persistente de la pulpa, persistente, que puede ser sintomática cuando duele mucho o asintomática cuando no duele, porque la inflamación es de mucho menor grado. Y siempre causada por un estímulo nocivo que incluso puede ser los mismos que de la pulpitis irreversible, pero que se mantienen, se perpetúan en el tiempo, no son retirados a tiempo y eso se hace algo crónico. Es una inflamación de la pulpa, pero sin la capacidad de recuperación. ¿Ok? Bien, y el compromiso de la pulpa ahora es muchísimo mayor. Ahora no está focalizado, no está cerca de la caries o de los túbulos dentinarios involucrados, sino que ahora ya se expande, se amplía hacia todo el resto de la cámara, hacia todos los conductos, ya sea 1, 2 o 3, en fin. A veces puede estar uno comprometido y los otros 2 no. A veces puede estar la mitad de la pulpa, en fin. A veces puede estar solo la cámara y los conductos sanos, o puede estar todo. Hay múltiples posibilidades. Lo que sí es que ya es más diseminado. Entonces, como es mucho más diseminado y puede estar ocupado toda la cámara, incluso las raíces, entonces esto puede generar un compromiso también periapical. Entonces, hay algunas pulpitis irreversibles que cursan con alteración periapical. Por lo tanto, tendríamos algunas pruebas periapicales, como la percusión, por ejemplo, que aquí sí podrían estar vitales, o sea, positivos, perdón, estando la pieza vital. Aunque sea una pulpitis irreversible, ya su distribución ya sobrepasó los límites de la cámara de los conductos y ya se rebalsó, digamos, hacia afuera. Y el único lugar que nos queda es el foramen apical hacia el ápice. Perfecto. Entonces, la pulpa está sufriendo un proceso inflamatorio menor que la reversible, pero del cual no puede ser controlado por el sistema inmunológico. La respuesta de los vasos, la respuesta de las células inflamatorias ya no es capaz de recuperar esa pulpa enferma. ¿Qué pasa? Se va a generar una respuesta exagerada y finalmente la necrosis, como ya habíamos visto. Entonces, volvamos a los mediadores químicos. Estos mediadores químicos aumentan en la inflamación. Esto va a generar un edema intersticial que va incrementándose en el tiempo y también va a incrementar la presión intrapulpar. Esto, dijimos, estimula ya en forma espontánea las terminaciones, generando este dolor muy intenso, espontáneo y provocado. Puede ser espontáneo o provocado, ¿cierto? Y va a dar las pulpitis sintomáticas. Y si el edema encuentra alguna vía de salida, si hay alguna vía de drenaje, que podrían ser a través de los mismos túbulos,
Este edema puede salir por los túbulos, ¿cierto? Y puede salir también por la caries. Se puede disipar toda esta presión. Y eso hace que la presión baje considerablemente y tenemos las pulpitis irreversibles asintomáticas. ¿Ok? Son vías de drenaje. Y también existe esta forma serosa, donde aparece el exudado inflamatorio, o también se puede sumar el exudado purulento. ¿Ok? Ahí es donde llegan las bacterias, los glóbulos blancos, los polimorfos, entonces ponen a pelear, ¿cierto? Y es esta necrosis eh, purulenta. ¿Ok? Y finalmente siempre, siempre, siempre la pulpitis irreversible, ya sea súper sintomática o de baja intensidad, va a ir hacia la necrosis. Y aquí, por ejemplo, miren, tenemos ya de partida una caries mucho mayor, mucho más extensa. Tenemos muchas capas de intentos de reparación con dentina terciaria. Sin embargo, el proceso inflamatorio continúa. Continúa. Probablemente esta sea una pulpitis crónica que se mantiene por mucho tiempo, porque fíjense el nivel de respuesta de la dentina terciaria. Hay mucha respuesta de dentina terciaria, por lo tanto, yo puedo asumir que aquí pasó mucho tiempo. Por lo tanto, aquí hay un proceso inflamatorio con gran compromiso pulpar. Miren acá, aquí está el foco más importante, pero también veo cambios vasculares aquí abajo. Entonces, yo ya veo que hay un tejido mucho más complicado. Aquí está una foto simple de un proceso inflamatorio que ya podría ser ya más del tipo crónico, más linfocitos, más macrófagos, pero también hay polimorfos entre medio, así que es mixto. Y también podemos tener un proceso, una respuesta histológica a nivel de pulpa con un crecimiento exuberante del tejido pulpar. Eso se va a dar en la pulpitis irreversible asintomática hiperplásica, en que se ha perdido, fíjense aquí, casi el 50% de la corona, todo el techo de la cámara, entonces está todo el tejido pulpar expuesto, pero hay una respuesta exagerada de este y hay un crecimiento de una, incluso una capa de tejido epitelial que va a dar origen a este crecimiento hiperplásico. Entonces, todas estas son respuestas de tejido histológico eh, a nivel irreversible. ¿Ya? Tenemos también focos de necrosis aquí en el interior o de abscesos cuando hay pus. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, ya tenemos la histología, pero esta histología generalmente no se hace, ¿cierto? Estas son imágenes de casos de estudio. Es difícil que uno haga una biopsia de una pulpitis para saber el diagnóstico, porque eso significaría que tú vas a matar la pulpa. Entonces, nosotros dependemos de lo que nos dice la clínica. Y la clínica, obviamente, que aquí ya está relacionado con procesos mucho más grandes, con caries más profundas, más extensas, ¿cierto? Que aquí, por ejemplo, tienen un claro, claro compromiso ya de un cuerno pulpar, por lo tanto, también tenemos la posibilidad de tener al principio una pulpitis irreversible, pero después ya una pulpitis irreversible con todas sus letras. Y mayor aún si tenemos un grado de obstrucción como este, con una profundidad de la caries que probablemente ya está muy cerquita del techo cameral o incluso que ya se haya roto, que haya una comunicación. Perfecto, entonces miren, caries grandes, caries profundas, a veces con el fondo de la caries indemne, es decir, no hay comunicación, y otras veces ahí podría haber una comunicación, en fin, o también a veces hay fracturas de obturaciones que por ahí se filtra la saliva y esta lleva bacterias y puede volver el proceso carioso, ¿se fijan? En fin. Y también en la radiografía nosotros podemos asociar con una mayor destrucción coronaria, ¿ok? No siempre coincide, por eso les dije hace un rato atrás que hay dientes, pero sobre todo en personas jóvenes,
que tienen túbulos muy amplios, entonces con una caries pequeña ya rápidamente las bacterias entran y pueden generar una pulpitis irreversible. Pero esos son casos excepcionales. Lo normal es que una caries pequeña se asocia a pulpitis irreversible y una caries más grande, más mantenida, se asocia con pulpitis irreversible. Por lo general, el espacio periapical está indemne, es decir, el ensanchamiento de aquí de la línea periodontal siempre normal, o sea, siempre del mismo grosor, aproximadamente 1 milímetro. Pero recuerden que cuando hay pulpitis irreversible, esto ya también puede pasar por el foramen apical y generar un grado de inflamación a nivel del ligamento periodontal del periápice. Y esto genera la misma respuesta inflamatoria que en cualquier lado. Hay vasodilatación, aumento de la permeabilidad, esta vasodilatación aumenta la hiperemia activa de mayor cantidad de sangre, esta permeabilidad aumenta el exudado, por lo tanto hay mayor cantidad de líquido retenido en el espacio periodontal. Entonces eso hace que el espacio periodontal ahora sea más grande, más ancho, ¿ya? Entonces eso se ve en la radiografía como un espacio periodontal levemente ensanchado o espacio periodontal ensanchado. ¿Ok? Eso yo lo puedo ver en una pulpitis irreversible. Lo normal y lo más común es que una pulpitis irreversible me muestre una radiografía normal. Eso es en la gran mayoría de los casos. Pero en algunos puede haber también un espacio periodontal ensanchado. Entonces, yo tengo que tener claro eso en el momento de juntar mis antecedentes clínicos para dar un proceso, un diagnóstico. Recordemos que estos espacios periapicales, estas pruebas de acá, generalmente las voy a asociar yo con procesos periapicales y que generalmente la gran mayoría de estos derivan de una necrosis pulpar. Pero hay dos procesos que son la periodontitis apical aguda simple y la periodontitis apical crónica simple, donde yo puedo tener inflamación del periápice, pero la pulpa todavía esté vital. ¿Ok? Ojo con eso. Bien, entonces, acá yo estoy viendo una lesión apical más amplia, ¿cierto? Eso significa que ya probablemente el proceso dejó de ser un espacio periodontal ensanchado, estoy teniendo ya una reabsorción ósea y eso ya se asocia con una necrosis pulpar. Entonces, y eso si yo lo relaciono con el inmenso tamaño de la caries y su claro acercamiento con la cámara, yo podría, juntando estos dos antecedentes, pensar que aquí ya pasé de una pulpitis irreversible y ya estoy francamente en la necrosis. ¿Ya? Entonces, recordemos que las pulpitis irreversibles, dependiendo de sus procesos inflamatorios internos y también de qué está sucediendo con la corona, o sea, aquí tengo que juntar la corona más el proceso inflamatorio interno, yo voy a tener una clasificación en sintomáticas, que son aquellas que duelen, el paciente llega con dolor a la consulta, o aquellas asintomáticas, que al paciente no le duele, o sea, el paciente llega sin dolor, sin dolor. Pero yo se lo puedo provocar en la clínica al hacer los test. Por ejemplo, puede llegar perfectamente una persona con un diente como este, con mucho dolor. Bueno, ahí sería una pulpitis irreversible sintomática. Pero también podría ocurrir que la inflamación al interior de este diente sea de baja intensidad, él llegue sin dolor. Sería una pulpitis asintomática. Porque llega con dolor o llega sin dolor. Distinto es que yo le pueda provocar el dolor después
al hacer mis pruebas de sensibilidad. ¿Ok? Perfecto. Entonces, nuevamente, recordemos que hay 5 tipos de pulpitis irreversibles. 2 que son sintomáticas y 3 que son asintomáticas. ¿Ok? Aquí tenemos claramente la sintomática, que duele mucho y que puede doler porque hay mucho exudado seroso en el interior de la pulpa o porque hay mucho exudado purulento en el interior de la pulpa. En ambos casos duele. ¿Hay diferencias entre las dos? Sí, las hay. Clínicamente hay diferencias. Por ejemplo, en la supurativa, donde hay mucho vasodilatación, si yo aplico un estímulo frío, por ejemplo, me coloco un poquito de agua fría, en un principio, en vez de subir el dolor, en realidad lo atenúa, porque hay una pequeña vasoconstricción, y eso da un leve respiro a la presión intracameral. Entonces baja un poquito el dolor y algunos pacientes dicen que colocándose un poquito de agua fría, como que les baja un poquito. Y aunque sea ese poquito, ya para ellos es un alivio. Lógicamente que eso es un rato, eso es momentáneo, porque después nuevamente le va a subir el dolor. ¿Ya? En cambio, en la serosa, cuando el paciente llega con dolor y tú le aplicas el frío, a este, le duele mucho más. Entonces ahí ya hay una diferencia. En la serosa aumenta el dolor y en la supurativa, con el agua fría, podría disminuir un poco, aliviar un poco la molestia al paciente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya cómo podemos diferenciar entre una sintomática serosa o sintomática supurativa. ¿Ya? Eso es en términos generales, porque hay personas que no funcionan con estas características. Esto es en términos generales. Y las ulceradas, nuevamente les vuelvo a decir que se llama ulcerada porque en el fondo de la caries, ¿cierto? Que coincide generalmente con el techo de la cámara, se ha formado una cavidad, un orificio. Entonces, por eso yo en el fondo puedo ver algo rojo, que es el tejido pulpar. Que si yo lo toco, por ejemplo, con una sonda, este va a empezar a sangrar. Aparte que le va a doler, va a empezar a sangrar. Incluso puede sangrar en forma espontánea. Cuando yo limpio ahí, paso un algodón, por ejemplo, ya puede empezar a sangrar. ¿Por qué? Porque hay una comunicación con el tejido pulpar. Y además está todo súper inflamado, hay una hiperemia, recuerden. Entonces es muy fácil que sangre. O lo otro que puede ocurrir es que no encuentre sangre, sino que me salga un líquido amarillo. Y eso sería pus. Entonces, en esta parte de la pulpa hay necrosis pulpar con secreción purulenta. Pero más abajito sigue todo el resto de la pulpa inflamada, irreversible, pero todavía vital. ¿Ya? Entonces puede que me salga en un principio un líquido amarillento. Después voy a ver la pulpa sangrando nuevamente. Y finalmente tengo la hiperplásica, que es cuando ya tengo toda la cámara expuesta y, o sea, no es solamente que esté expuesta, sino que lo principal es que la pulpa que quedó expuesta proliferó, creció y se forma un verdadero bulto ahí, una bola, un pólipo pulpar hiperplásico, ¿cierto? Una bolita de tejido pulpar que generalmente está tapizado por una membrana epitelial, epitelio que llega de las encías, de diferentes partes. Todavía no hay mucha claridad de dónde aparece este tejido epitelial, ¿ok? Que recubre esta pitis hiperplásica. Y finalmente tengo la cerrada, que no hay comunicación, sin embargo, eso no hay presión interna
aun cuando esté cerrado, porque en realidad el proceso inflamatorio que está ocurriendo adentro es de muy baja intensidad. Hay poco exudado, hay poca vasodilatación, ¿cierto? Entonces todo es más suave, más leve, por lo tanto, las terminaciones nerviosas libres no están estimuladas. No hay esta inmensa cantidad de mediadores químicos. Perfecto, entonces pasa totalmente asintomática. Pero recuerden, asintomática es porque llega asintomática, pero va a tener siempre una respuesta al dolor cuando yo le aplique frío, con el agua, con el aire. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando clasificamos, cuando le enseñamos de pulpitis irreversible, y ustedes lo han visto acá, siempre contamos con que son dolorosas porque hay aumento de la presión, bla, bla, bla. Esas son las pulpitis irreversibles sintomáticas, ¿ya? Pero una inmensa mayoría son estas que yo les decía, crónicas de baja intensidad, o sea, las asintomáticas cerradas de baja intensidad. ¿Ya? Estas no generan síntomas, pero igual, aunque no haya síntomas, el proceso inflamatorio es irreversible. Siempre va a llegar a la necrosis. Entonces, claramente una diferencia aquí entre pulpitis sintomáticas, en que los pacientes tienen estas caritas, incluso llegan a la desesperación de querer usar cualquier método para... Aquí está siendo exagerado, pero créanme que hay otros métodos muy similares a estos que han usado los pacientes para evitar el dolor. ¿Ya? Y por otro lado están los asintomáticos, que llegan con toda calma, ¿cierto? Su motivo de consulta al dentista no es el dolor, sino que es porque el diente lleva una caries, porque le falta un pedacito, porque se le quebró una parte del diente. Entonces quieren recuperar la anatomía normal. Son pacientes generalmente más preocupados esto, ¿ya? Incluso este se da tiempo hasta para tomarse una selfie, porque la verdad es que no tiene ni un drama. Vino para su control habitual, pero no por el dolor. Bien, jóvenes, llegamos aquí a las generalidades de pulpitis irreversible. Vamos a hacer un descanso. Voy a grabar. Perfecto. Entonces seguimos con nuestra segunda parte. Nuestra segunda parte. Bien. Habíamos hablado de las pulpitis irreversibles, ¿cierto? Ahora vamos a ver cada una por separado. Las pulpitis irreversibles sintomáticas. La característica principal, obviamente, que es un dolor. Y este dolor, ya dijimos, es espontáneo, ya saben por qué. Y el dolor persiste por algunos minutos, varias horas, en fin. También puede ser provocado. Recuerden cuando... entonces puede continuar así. ¿Ya? ¿Cómo es la clínica? Llega este dolor espontáneo, también puede ser un dolor moderado, ¿cierto? No es necesario que sea un dolor así súper fuerte, también puede ser una molestia, pero nuevamente que se mantiene por mucho tiempo. Y que al aplicar el frío, este duele más fuerte, excepto en el caso de las cerosas, o que pueda disminuir un poco, yo les contaba en el caso de las supurativas. Al principio, el paciente identifica rápidamente el diente. Él sabe, está seguro que es. Pero con el correr del tiempo e inflamación mayor en el paseo periapical, eso ya puede ser más difícil de reconocer. Entonces puede generar problemas de diagnóstico. ¿Ok? Veamos ahora las características del dolor. Espontáneo, hay dolor muy intenso, causado por algún estímulo, o sea, espontáneo o estimulado. Este dolor continúa aun cuando se remueva la causa, puede ser agudo, penetrante o punzante, puede ser severo o también puede ser moderado, pero eso tiene que ser
intermitente, continuo, mantenido, ¿cierto? El cambio de posición puede aumentar el dolor. Por eso, en las noches, cuando se va a dormir, generalmente comienza a doler más o la persona despierta en la noche con estos dolores por cambio de presión intrapulmonar. Puede reportar dolor referido o irradiado. Esto es lo que yo le decía, que después de un tiempo el paciente no sabe cuál es el dolor. Puede sentir que es el de al lado, incluso puede sentir que es el diente contrario, o sea, del lado izquierdo o el derecho, o incluso si es un maxilar, un diente maxilar, él piensa que el dolor está en la mandíbula, ¿ok? Ese es el dolor referido o irradiado. Está influido por cambios posturales, puede haber una historia previa, es decir, puede que ahora comience el dolor, ayer, hoy día, después desaparezca, pero puede volver la próxima semana, o en 2 semanas más, o en un mes más. Eso ya es historia previa de dolor, es decir, el paciente tuvo algún episodio, ¿ok? Está ahí entre que se mejora y que no se mejora, ¿ok? Pero eso ya es irreversible igual. Aumento nocturno sin efectos analgésicos, cuando ya está la sintomatología muy fuerte, los analgésicos en realidad no hacen mucho. Y podría disminuir con el frío en el caso de las supurativas. ¿Ya? Aquí, para que entiendan un poco de la presión intracameral, yo les puse esta foto, porque en la sintomática el dolor es por eso, es porque hay un aumento de la presión intracameral. Este es un dientecito cortado en forma transversal. Aquí están los anillos, los túbulos dentinarios. ¿Ok? Y fíjense cómo todo el proceso inflamatorio pulpar está completamente cerrado, sellado. No hay una vía de escape. Por eso es que no hay salida para toda la presión. ¿Ok? Ni para el edema, en el caso de la pulpitis serosa, ni para el exudado purulento, en el caso de la supurativa. ¿Ya? Entonces, duele mucho, mucho, mucho. Bien. Entonces, causa del aumento y mantención del dolor. ¿Sí? Dijimos que en la reversible era menor y acá es súper fuerte e incluso mantenido. Esto es por un incremento de la permeabilidad muscular, un incremento de la presión hidrostática, un incremento de la viscosidad sanguínea. Pueden comenzar a aparecer estos microabscesos, que son estos focos de infección purulenta. En el principio son muy pequeñitos, porque hay un aumento de la concentración de toxinas, tanto bacterianas como todos estos mediadores químicos que hablamos, y porque puede haber un bloqueo del drenaje linfático. Todo eso, bloqueo del drenaje linfático, es aquel que impide que el edema se pueda recuperar, entonces se mantiene el líquido extracelular. ¿Cuál será el resultado de esto? Dolor espontáneo, insoportable, continuo, irradiado, referido, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esas son las causas. Ahora, dijimos que de una pulpitis serosa inflamatoria simple puede pasar a una supurativa. ¿Por qué? Porque aparecen estos microabscesos y después el absceso propiamente tal, donde comienza a haber una necrosis, ¿cierto? Por la comunión entre los glóbulos blancos que fagocitan todo este exudado de bacterias, ¿sí? De estas bacterias biogénicas. Perfecto. Ahora, ¿por qué se mantiene el dolor? La otra es por qué se producía, pero ¿por qué se mantiene tanto tiempo? Y esto se debe a la presencia de los irritantes secundarios internos. Fíjense la palabra elegante. Irritantes secundarios internos. ¿Qué son estos? Células muertas. Ustedes saben que una célula muerta siempre va a producir mayor inflamación. Producto de la proteólisis, tanto de bacterias como de mediadores inflamatorios, que van a generar mayor daño todavía. Y esto hace que se mantenga la presión, se auto-perpetúe, no hay salida del líquido. ¿Ok? Y volvemos a hablar que una pulpitis irreversible podría tener un compromiso apical. ¿Por qué? Porque como está todo cerrado hacia arriba, la única vía de escape de todo este edema inflamatorio es la vía apical a través del foramen apical. Entonces se produce una periodontitis apical, es decir,
la inflamación del ligamento periodontal y del huesito alveolar. Todo eso genera este compromiso apical. Entonces, sabemos que es serosa cuando existe exudado inflamatorio y sabemos que es supurativa cuando hay presencia de pus. Eso no lo podemos saber cuando la pulpa, la cámara está cerrada, y sí lo podemos saber cuando la cámara está abierta, porque podemos ver que está drenando o suero o algún líquido amarillento. ¿Ya? Esto del exudado seroso o purulento se puede dar tanto en las pulpitis cerradas como abiertas. En ambos pueden haber procesos solo de inflamación o solo de pus. La diferencia está en que en las cerradas no hay comunicación y en las abiertas sí hay comunicación. Pero en ambas se pueden dar los procesos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno se refiere a la respuesta de la pulpa, es decir, si hay suero o hay pus. Eso depende de la pulpa. Pero si está abierta o cerrada, depende de la agresividad de la caries. Por eso se pueden dar los dos procesos. ¿Ya? Entonces, en la serosa, la respuesta al calor es normal y no cede con el frío, al contrario, puede ser aumentado. Entonces, la supurativa también, otra característica es que se puede sentir un dolor más pulsátil. El paciente puede decir, es que yo siento como me late adentro, ¿ya? Y se puede calmar con el frío, por esta vasoconstricción que yo les decía. ¿Ya está? Perfecto. Entonces, también dentro de esta cámara pulpar vamos a tener un compromiso del tejido pulpar ahora ya muchísimo mayor, de mayor envergadura, donde vamos a ver la congestión venular, vamos a ver zonas de necrosis por esta necrosis purulenta. Hay presencia de un infiltrado crónico, tanto agudo como, o sea, perdón, mixto, tanto agudo como crónico, y también pueden haber procesos de fibrosis. Finalmente, el tratamiento de esta pulpitis es la pulpectomía, perdón, total, que es el tratamiento de endodoncia, ¿cierto? Pero cuando tenemos este dolor tan exacerbado en las sintomáticas, muchas veces se comienza con un tratamiento de urgencia, que es la trepanación. Trepanación. ¿Qué es la trepanación? Es simplemente abrir todo el techo de la cámara pulpar, todo el techo de la cámara pulpar, hacer una abertura para que todo el contenido de que está en la cámara pulpar y en los canales pueda ser eliminado, ¿cierto? Abrimos una vía de drenaje para que pueda salir con mayor facilidad todo el contenido purulento o todo el líquido edematoso y todos los gases y todas las bacterias y todo. Eso es una trepanación, abrir una vía de entrada desde la cara oclusal. ¿Ya? Perfecto. Y después se podría continuar con el tratamiento de endodoncia. Bien, vamos ahora a las asintomáticas. No generan síntomas, ¿cierto? Porque hay principalmente una falta de presión dentro de la cámara. ¿Por qué? Porque este líquido drena hacia la lesión cariosa. O sea, este edema que está saliendo, o este pus, de alguna manera por los túbulos dentinarios es capaz de abrirse un camino porque ya están más abiertos, hay mayor carie, los tejidos están mucho más blandos. Entonces, estos líquidos drenan y eso se convierte en una vía de drenaje. Porque además pueden ser absorbidos. Recuerden que las vías linfáticas sirven para eso. Las vías linfáticas sirven para eliminar todo el edema que pueda estar produciéndose en una inflamación. Entonces, por alguna razón, en estas pulpitis inflamatorias crónicas de bajo grado, este edema que se va produciendo, aunque sea en escasa cantidad, además va siendo eliminado por la vía linfática. Por lo tanto, no aumenta la presión. ¿Ok?
las células pueden emigrar hacia tejidos adyacentes o también cualquier combinación de esto. Todo esto hace que no exista presión intracameral. ¿Ok? Falta este exudado. Aun cuando son de tipo cerrado, estas de bajo grado, aun cuando es tipo cerrado, es de baja intensidad, por lo que no se genera este exudado, como habíamos dicho, y este edema, y obviamente no hay presión intracameral tampoco. ¿Se fijan? Perfecto. Ahora, tenemos los tres tipos: ulcerada o abierta, la hiperplásica, que también es abierta, pero la gracia aquí es que no es que la corona esté abierta, sino que la pulpa respondió con un tejido hiperplásico. ¿Ok? Y también está la cerrada de baja intensidad, que ya hemos hablado. Entonces, ¿por qué no molestan? Nuevamente, porque no hay presión. ¿Cuándo ocurre esto de las pulpitis asintomáticas? Por ejemplo, cuando una pulpitis reversible no ha sido tratada y continúa su proceso, pero siempre a baja intensidad. Es decir, siempre moderada, moderada o leve, 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 hasta que llega un tiempo en que ya los procesos de recuperación de la pulpa son sobrepasados y de una reversible pasamos a una irreversible, pero de baja intensidad. Cuando una pulpitis irreversible, se abre un drenaje, es decir, todo lo que vimos, hay una vía de expulsión de las presiones estas intracamerales. O cuando una pulpitis irreversible sintomática cerrada, esa que duele mucho porque hay suero, no ha sido tratada, pero el propio sistema inmunológico del paciente logra hacer ceder esta fase aguda. Y el paciente se aguanta, se aguanta, se aguanta unos días, y finalmente todo el proceso disminuye su intensidad. Eso también puede ocurrir. O sea, una pulpitis sintomática que duele mucho, 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 puede convertirse en algo insoportable o también puede ir bajando, 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 bajando. ¿Ya? Todo depende de la respuesta del sistema inmunológico. ¿Ok? Perfecto. Entonces, las pulpitis ulceradas, recuerden que se llama ulcerada porque hacen un símil, algo que parece que se rompió ahí en la cámara, que hubo una solución de continuidad. Entonces a eso le llaman úlcera. Es una abertura, una comunicación. ¿Ya? Y esto permite una vía de drenaje, una comunicación con el medio externo, esta abertura, ¿cierto? Ya, perfecto. Bien, veamos ahora la irreversible asintomática hiperplásica, que ya hemos dado varias luces de esto. Esta es la imagen clínica. Piezas con las coronas completamente perdidas. Aquí prácticamente el 80% de la corona se perdió por un proceso carioso. Fíjense allá, casi la mitad de la parte superior de la corona se perdió. Entonces, toda la cámara ha sido expuesta. Entonces ahí podríamos tener un dolor insoportable, porque imagínense la pulpa expuesta. Sin embargo, aquí la pulpa tiene una inflamación crónica de muy bajo grado, prácticamente no duele, solo cuando uno la toca con la sonda, por ejemplo, con la pinza, cuando la estimula duele. Pero si no, no duele. Y además está cubierta por este tejido, esta verdadera pólipo pulpar, un crecimiento hiperplásico, exuberante, exofítico. Esto ocurre en los dientes de los niños o de los jóvenes. ¿Por qué? Porque como son pulpas jóvenes, precisamente tienen mucho componente celular. Entonces tienen esta capacidad de respuesta. Si a un diente de una persona mayor, de 50, 60 años, llega a tener esta situación, lo más probable es que la pulpa no sea capaz de resistir y se vaya a la necrosis inmediatamente. No sigue viva como la pulpa hiperplásica de acá, de los pacientes jóvenes. Se muere inmediatamente porque la cantidad de células es muchísimo mayor, entonces no puede hacerle frente a este daño tan grande. ¿Ya? Esta es la pulpitis irreversible
asintomática hiperplasia. Esta no duele. El paciente llega sin dolor, sin embargo, cuando yo toco acá, con un algodón, con la pinza, con una sonda, el paciente sí puede sentir dolor. Correcto. Entonces, esta es una inflamación productiva. Aquí ya no hay vasodilatación, ni edema, ni ninguna cuestión. Aquí hay producción celular, ¿cierto? Un aumento del tejido. Y muchas veces recubierto, este es un tejido de granulación, el que está ahí en el interior, y recubierto por un epitelio, una membrana epitelial sobre este tejido de granulación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las causas? Primero, esta exposición grande. Y segundo, una pulpa muy reactiva porque es muy celular. ¿Ya? Muy celular. Entonces, ¿cómo se va a ver clínicamente? Ya lo dijimos, con estas extensas pérdidas de tejido coronario. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Como es una pulpitis irreversible, va a ser el tratamiento de endodoncia. La endodoncia. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, una histología muy bonita. Tenemos el diente, ¿cierto? Los raíces y obviamente todo el tejido pulpar. Fíjense que se ha perdido todo el techo de la cámara y aquí la pulpa está saliendo hacia afuera. Hay un crecimiento del tejido pulpar de una forma de un tejido de granulación. Y en la superficie, una recubierta de epitelio. ¿Correcto? Y aquí abajo, en el interior del proceso del tejido pulpar, una intensa inflamación crónica. Incluso pueden haber zonas hasta de necrosis. Por lo mismo, una pieza dentaria ahí con salida exuberante del tejido pulpar. Y aquí arriba, miren, una capa de tejido epitelial de mucho grosor, muy gruesa, mucha hiperplasia. Perfecto. Ya. Veamos un diagnóstico diferencial. Su apariencia es muy característica, ¿cierto? Y puede ser distinguida, primero, porque hay una gran pérdida de la cámara, eso es uno, pero lo más importante es este tejido exuberante, esta proliferación de tejido, ¿ya? Es importante distinguirla de la proliferación gingival. Volvamos atrás. Este pólipo pulpar nace de la cámara pulpar, ¿ok? Pero puede ocurrir que a veces desde el tejido gingival, desde aquí, esta encía crece hacia la cámara, y da el aspecto de un pólipo, de una pulpitis hiperplásica. Pero esto no es tejido pulpar, es tejido gingival que la encía tiende a crecer y ocupar ciertos espacios. Entonces aquí sería tejido gingival, sería mucosa, tejido mucoso, no tejido pulpar cameral. Entonces tenemos que hacer este diagnóstico diferencial. Uno es tejido gingival y otro es tejido pulpar. Se parecen mucho. El tratamiento, dijimos, como es una pulpitis irreversible, su tratamiento es en la endodoncia, también llamada pulpectomía, porque se saca toda la pulpa de una pieza vital. ¿Ya? Bien. El pronóstico absolutamente favorable, porque es desfavorable para la pulpa, pero favorable para el diente, porque vamos a sacar la pulpa, pero se va a mantener el diente. Entonces, es súper bien. Bien, ahí hemos revisado todas las pulpitis. Veamos ahora cuál es el tratamiento general de las pulpitis. Cuando es una pulpitis reversible, basta, bueno, antes de seguir con esto, perdón, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta con respecto a alguna de las pulpitis Profe, irreversibles?
No entendí bien cómo diferenciar el tejido gingival del pulpar. Es el que recubre la pulpa. Ya, perfecto. Una de las maneras es, primero, si tenemos la pieza indemne, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, si aquí tenemos un límite de tejido dentario, ahí sabemos con certeza de que todo lo que está aquí viene de la cámara, porque la encía está lejos, ¿cierto? Está separada porque hay dientes. Pero, por ejemplo, acá, fíjate que ahí hay dientes, acá también hay dientes, pero en este sector el diente está mucho más profundo. Aquí yo veo tejido gingival, ¿ok? Y muchas veces este tejido gingival crece hacia acá. Aquí podemos ver claramente que hay un tejido pulpar y ahí yo veo la separación entre los dos. Pero hay algunas veces en que yo no veo la separación porque este tejido crece hacia acá. Y una manera de sospechar es colocando la sonda y levantando el tejido. Cuando es tejido gingival, esto que creció para acá, yo lo puedo levantar y veo que su origen viene de la cara proximal, de la encía. Y si no se mueve y viene desde la cámara pulpar, entonces es una pulpitis hiperplásica. ¿Se entendió? Sí, gracias. Perfecto, perfecto. A veces cuesta mucho diferenciarlo así a la primera, ¿eh? Porque solamente con la visión los tejidos son muy, muy similares, porque los dos están cubiertos por epitelio, entonces se parecen mucho. Y de hecho se supone que este epitelio que aparece aquí, recuerden que en el tejido pulpar no hay epitelio, porque es solo tejido conectivo. Entonces, esta membrana de epitelio que está aquí recubriendo, se supone que en teoría podrían ser células epiteliales que se desprenden del tejido gingival. Por eso se parecen tanto. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, sigamos. Sigamos entonces. Ahora con estas clases, obviamente que tienen mucho más información que la que vimos en la primera unidad. La primera unidad era para que tuvieran un acercamiento y se entendiera. Ahora hemos dado mucho más detalle de cada una de las pulpitis. Entonces, la labor ahora es estudiar y aprendérselas bien. Entonces estábamos en los tratamientos. Los tratamientos son los siguientes. Cuando hay una pulpitis reversible, que yo la diagnostico clínicamente con los signos típicos, ¿cierto? Yo, como sé que es una pulpa recuperable, yo lo que voy a hacer es retirar la noxa que la está produciendo, porque yo sé que si retiro la noxa, voy a recuperar la pulpa. Entonces, retiro la caries, que generalmente lo que hacen los dentistas, ¿cierto? Con la turbina o con algún material manual, o elimino algún trauma oclusal, porque el paciente está mordiendo mal, o está teniendo algún mal hábito, se come las uñas o aprieta un lápiz. Entonces eso va generando una alteración pulpar. Entonces yo elimino la noxa, cualquiera sea ella. Vuelvo a insistir, generalmente es la caries. Coloco la obturación y voy a eliminar todas las bacterias, todas las toxinas y la pulpa se recupera. Y se acabó el problema. Entonces el tratamiento sería ir al dentista y colocar una restauración. Para las pulpitis irreversibles, como yo sé que aunque esté vital, se me va a morir igual, va a ir a la necrosis, entonces yo me adelanto y hago la endodoncia. Saco la pulpa aun cuando esté viva. Eso es una pulpectomía. ¿Sí? Saco la pulpa aunque esté viva y el espacio de donde estaba la pulpa de los conductos radiculares, como va a quedar vacío, la endodoncia lo rellena con un material especial, que son los conos de gutapercha, que van a rellenar este espacio para evitar
se vuelva a producir un proceso inflamatorio a nivel apical y poder seguir manteniendo la pieza dentaria en boca. Obviamente que igual después tengo que hacer la tapadura, la restauración, perdón, de la corona. Ahora, si por alguna circunstancia, porque el daño es muy grande en la pieza dentaria, o el paciente no quiere hacerse la endodoncia, o no tiene las condiciones económicas, en fin, y no se puede hacer la endodoncia, entonces hay que hacer la extracción, ¿sí? Ese es el último recurso. Lamentablemente hay algunos sectores que este es el recurso que solamente tienen, y así van perdiendo y perdiendo las piezas dentarias. Pero obviamente que con el tiempo se han ido aumentando las posibilidades de que todo el mundo acceda a las endodoncias, estamos salvando más dientecitos que antes. ¿Ok? Pero si no se puede, hay que hacer la extracción o la endodoncia. ¿Sí? ¿Por qué estos dos? Porque los dos eliminan el foco de daño, que en este caso sería la pulpa inflamada. Y después cuando hay necrosis, ya es la pulpa necrótica o infectada. Perfecto. Entonces ahora llegamos a la necrosis. ¿Qué es la necrosis? La necrosis es la muerte del tejido pulpar. Recuerden que el tejido pulpar es un tejido especial de tejido conectivo. Y todas las células que lo componen, fibroblastos, tejido graso, nervios, vasos sanguíneos y todo lo que conforma un tejido conectivo, todo se descompone. Todas las células sufren necrosis. ¿Ok? Y esta descomposición, esta muerte, puede ser mediada por un proceso séptico, donde están presentes las bacterias, como por ejemplo una caries, o un proceso no séptico. Y por ejemplo, es en el caso de que yo voy caminando, me tropiezo y me golpeo en un diente, generalmente un incisivo. Entonces esto hace que el incisivo se intruya, se meta en el alveolo, se vaya hacia adentro. Y este movimiento me corta así de raíz la entrada de sangre arterial y la venosa, me rompe el paquete vasculonervioso. Entonces eso con el tiempo, si no tengo sangre, obviamente la pulpa se me va a morir, pero ahí no hay intervención de bacterias, no es por la caries. ¿Sí? También podría ser un golpe, un codazo, por ejemplo, en un partido de básquetbol que es tan frecuente. Esa sería la necrosis. Hay destrucción de este sistema vascular y linfático, tanto por la acción inflamatoria como por la acción traumática, ¿cierto? Y finalmente terminan claudicando, ¿cierto?, el tejido nervioso, que es el que más se